muy amiga también de esta casa, Nila. Es un placer tenerte nuevamente acá. Muchísimas gracias, Claudia, y siempre un agrado estar acá, aunque el tema de hoy día es muy duro, ¿no? Es duro. Muy difícil. Es duro, pero hay que ponerle la cara sí, al pasado también, sí, ¿no? Sí, necesario traerla, bien, recordarla, porque hay que recuperar memoria. No solo recuperar, sino actualizarla, completarla, porque la mirada que uno tiene tal vez es parcial en función del contexto y de la magnitud de los temas, ¿no? Es verdad, Nila. Sí. También está en nuestro estudio Roberto Quirós, ex miembro fundador de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, quien ha estado acá también con estos temas que hacen a nuestra historia y a la defensa de los derechos humanos, que se repite mucho y no le damos el verdadero peso del respeto a los derechos humanos, que no es otra cosa que el respeto a los valores fundamentales de la vida. Gracias por estar acá, Roberto. Gracias por la invitación. Precisamente derechos humanos adquiere fuerza y se funda en la época de la dictadura de Banzer, que reemplazó, digamos, en ese momento a partidos políticos, organizaciones sindicales, y ahí está la riqueza del trabajo por la defensa de los derechos humanos. Lamentablemente después han ocurrido fenómenos que no corresponden a analizar en este momento, pero el papel de derechos humanos creo que es vital para cualquier época de la vida del ser humano. Y es una institución que ha tenido también sus propios caminos, sus propias curvas, pero creo que vale la pena el ejercicio de volver a hacer historia. Y para esto le cuento que mi colega Daniel Gutiérrez, que es muy joven, no había nacido en 1971 y me dijo, voy a hacer el ejercicio de contar. Dejemos que lo cuente Daniel Gutiérrez y luego vamos a ver qué le ha faltado y qué le ha sobrado a este resumen que plantea sobre el golpe de Banzer. A ver. El 21 de agosto de 1971, Hugo Banzer Suárez tomó el poder en Bolivia mediante un golpe de Estado, estableciendo una dictadura que se extendió hasta 1978. Su régimen se caracterizó por la represión brutal de la oposición política, la censura de medios y la violación sistemática de derechos humanos. Apoyado por el Plan Cóndor, una operación de coordinación represiva entre dictaduras del Cono Sur, Banzer implementó políticas que resultaron en persecución, torturas y desapariciones tanto en Bolivia como en la región. Banzer organizó el Frente Popular Nacionalista con el apoyo de la Confederación de Empresarios Privados, la Falange Socialista Boliviana y el Movimiento Nacionalista Revolucionario, iniciando una dura persecución contra los extremistas, como fueron llamados los de izquierda. El creciente descontento popular y la presión de movimientos sociales liderados por figuras como la activista Domitila Chungara jugaron un papel crucial en la caída de la dictadura. En 1978, Banzer fue forzado a dimitir, marcando el fin de una de las dictaduras más represivas en la historia de Bolivia. Sin embargo, Banzer nunca enfrentó un juicio por las violaciones cometidas durante su régimen. Después de su dictadura, Banzer intentó regresar al poder en varias ocasiones, participando en las elecciones presidenciales de 1979, 1980 y 1985 sin éxito. Sin embargo, en 1997, bajo la bandera de Acción Democrática Nacionalista, Banzer fue elegido presidente en un gobierno democrático. Su mandato de 1997 a 2001 se centró en políticas de ajuste estructural y atrajo inversiones extranjeras, aunque también enfrentó conflictos sociales y protestas. Presento en esta fecha mi renuncia. Su gobierno se vio truncado por problemas de salud. En 2001, Banzer renunció debido a un diagnóstico de cáncer. Su vicepresidente Jorge Tuto Quiroga asumió la presidencia hasta 2002. La presidencia en circunstancias inéditas y dramáticas. Banzer falleció el 5 de mayo de 2002. Muy bien, esta es la manera como ha contado Daniel Gutiérrez este episodio. Está bien ordenado. ¿Cómo haríamos? Les pido a ambos que hagamos el esfuerzo de contarle de la manera más clara a quienes no vivieron esta etapa. ¿Esta narración te convence, Nila? Bueno, habría que explicar cuál fue la lógica, por qué se da ese golpe o esa serie de golpes que vienen, ¿no es cierto? Y es evidente que durante poco tiempo antes había un estallido de fuerzas políticas
populares muy importantes a nivel de nuestro país y del continente, pero particularmente de nuestro país. Recordemos que a la caída de Barrientos, ya durante Barrientos, hay todo un proceso político de descontento muy fuerte, porque Barrientos aplica unas políticas agresivas contra todo el movimiento popular y contra todo el pueblo. Estamos hablando de economía, de políticas económicas. Estamos hablando de economía y de políticas públicas. Es decir, Barrientos toma mediante un golpe el año 64 y aplica lo que se dio en llamar la política de Mayo, el Plan de Mayo, que estaba muy ligado al plan triangular, una política de plan triangular. Pero ¿qué era el Plan de Mayo? Sino la disminución del número de empleados, particularmente en la minería, de mineros, de empleados, y la disminución de salarios en un 40%, de tal manera que bajan los salarios, disminuye el número de trabajadores y hay una serie de actividades que va en desmedro, digamos, y va controlando al movimiento popular. Al mismo tiempo, hay que mencionar que el mundo minero en ese momento tenía dimensiones enormes. Claro, ¿no? Claro, porque en realidad la economía nacional dependía de la minería, particularmente. No sabría decir exactamente, pero era más del 80% la economía, y eso, minera era lo más importante, de tal manera que la fuerza de la producción minera y la fuerza de la organización sindical había logrado un desarrollo tal, porque también se venía de la experiencia de las milicias armadas, había una fuerza muy grande en la minería. De tal manera que las políticas que aplica Barrientos, que viene ligada de una política internacional de Estados Unidos, que ven en Bolivia un lugar muy crítico, en el sentido de que un pueblo rebelde y que estaba en una situación que no se podía dominar, para decir de una manera, ¿no? De ahí por qué viene el golpe de Barrientos contra Paz Tensoro. Paz Tensoro, ningún angelito, que estaba totalmente hacia la derecha, pero necesitaban endurecer la política. Dan el golpe con Barrientos, Barrientos aplica todas estas medidas, entra a desarmar las milicias que habían en todos los centros mineros particularmente, hace un acuerdo con sectores campesinos, en el acuerdo militar campesino, y utiliza a grupos campesinos para enfrentarse con los mineros. Entonces es una situación de mucha confrontación. Y de quiebre de movimientos populares también, ¿no? Un intento de quiebre de movimientos populares. Sin embargo, el movimiento minero fue la cabeza, pues, ¿no? Importante, o sea, los partidos de izquierda, si bien tenían una estructura, sin embargo, la tónica la daban la Federación de Mineros y la Central Obrera Boliviana. De tal manera que cuando viene el golpe de Barrientos, se genera un quiebre y al mismo tiempo una imposición. Entonces el tiempo de Banzer, de Barrientos, tiene la suma de hechos, entre ellos también la presencia del Che en Yancahuazú, que no es que aparece de golpe o en un contexto totalmente negativo, no, al contrario, había muchísima fuerza en la movilización, de tal suerte que nos explicamos por qué después de Barrientos, que todavía se mantienen fuertes los movimientos populares, los partidos, y nos explicamos de qué manera viene el golpe de Obando Candia, ¿no es cierto?, que no era ningún angelito. Obando Candia fue parte de la masacre y de la aplicación de toda la estructura que tenía Estados Unidos en la guerrilla de Ñancahuazú, ¿no es cierto? O sea, no era un nacionalista, pero qué maravilla, porque a veces se lo ve como un nacionalista que nacionalizó los hidrocarburos, fue ministro... Algunos textos de historia lo dejan así, ¿no? Claro, y fue ministro Santa Cruz, fue ministro Baile, ¿no? Que después, claro, renuncia. Pero bueno, se lo ve como un militar nacionalista, ¿no? Nacionalismo de derecha, sería así, de extrema derecha, de tal manera que el golpe digamos, ya las crisis que había genera un golpe y contragolpe de donde termina en el gobierno el señor Torres, el general Torres,
que tuvo una posición más populista, no sé qué política habría venido, pero el movimiento popular era tan fuerte y al mismo tiempo, gracias al movimiento popular, él quedó como presidente, porque era una noche y una mañana, porque se da el golpe la noche del 4 ¿cómo ha sido? Las fechas, claro, en octubre, el 8 o 9 de octubre, en la noche se da un triunvirato y luego un contragolpe de Torres, de tal manera que como a las 10 de la mañana se decide que queda Torres. ¿No es cierto? Es decir, eso. Y ahí tenemos la Asamblea Popular. Entonces es importante indicar, yo creo, que el golpe de Banzer es una respuesta dura a la articulación de los movimientos sociales, a la presencia de un gobierno que terminaba siendo, si bien un nacionalista populista, sin embargo estaba respondiendo a grupos y presiones populares. Y obviamente hay todo un proceso político de partidos, etc. En ese momento la universidad juega un papel importante porque es un espacio de debate, de discusión, un espacio libre, ¿no es verdad? Y por ello que nos explicamos por qué la agresividad libre contra pero la vigilado universidad. siempre, ¿no? No, durante Torres no, pero viene el golpe y entonces la agresividad contra los mineros, contra la universidad, contra la población y contra los partidos, sobre todo activos de lucha armada, es así total, ¿no? Por eso nos explicamos el cierre de las universidades, particularmente San Andrés, o el tema de la masacre a los universitarios en la Gabriel René Moreno, ¿no? Los universitarios fabriles que estaban reunidos en la Gabriel René Moreno. A mí me parece esto importante explicarnos por qué, o sea, cuáles son las circunstancias del golpe y cuál es el planteamiento de Banzer, ¿no? El planteamiento en realidad no fue un golpe cualquiera, fue una decisión de los altos mandos de Estados Unidos, donde ahí tiene un papel importante la Escuela de las Américas, toda esta formación que tenía, y la política norteamericana de la aplicación de haber identificado como enemigo principal al enemigo interno, es decir, el ejército ya no tenía que ir a preocuparse por controlar fronteras, sino controlar al enemigo interno que estaba constituido, creo que sigue constituido por los movimientos populares, sindicales, partidos políticos de izquierda y todo activista o no que se diga de izquierda. Entonces, esta es la lógica, ¿no?, de la política de Banzer. Creo que esta parte es bueno introducirla. El contexto, claro que sí. Claro, hacer ese contexto y luego, bueno, ver que la lógica del gobierno de Banzer fue un desarrollo particularmente del Oriente, dio muchísima cabida al empresariado y al crecimiento de una formación de un empresariado del Oriente con grandes cantidades de empréstito. De hecho, aparece como una de las fichas que consolidan, ¿no?, esta estructura de poder. Claro, su poder se basa particularmente en el Oriente y en ese empresariado, cuyo empresariado se queda como gobiernos a lo largo de los años, prácticamente hasta el gobierno de Evo Morales, han estado presentes con un peso muy importante, pero con un peso fundamental, eran siempre ministros de desarrollo agrícola, de industrialización, ¿por qué no de planificación? De economía. O de economía, ¿no es cierto? Siempre en ministerios duros. Pero está bien que estén los empresarios del Oriente, ¿no? Si es que tienen, bueno, en esa lógica, ¿no? No solamente occidental, digamos, se puede explicar. El tema es que el refuerzo y el apoyo a este sector oriental fue tan grande que además quebraron muchísimas, es dramática la pérdida de los cultivos del algodón, que fue empréstitos muy grandes a Bolivia, y que nosotros hemos tenido que sostener esas quiebras y luego las quiebras de los bancos, con lo cual
nos dejaron una dictadura, pero con una situación de debacle muy importante. Y un endeudamiento también que Claro, sí se ha entonces, registrado. para soportar esa política también han necesitado destruir al movimiento, los movimientos sindicales, universitarios y a la izquierda, ¿no? Es decir, fue la base sustantiva para la aplicación del neoliberalismo. No se menciona mucho el papel de cierta empresa privada y creo que ahora con más distancia y más esfuerzos de investigación se está logrando hacer mapas sobre el papel político de las empresas privadas, por lo menos en la región, durante distintos momentos de la historia última, por lo menos de la historia siglo XX, siglo XXI. Creo que es una de las tareas pendientes. Y la otra parte que creo que hay que subrayar es el peso del mundo minero. Hoy tenemos una idea, por supuesto, de lo que implica el mundo minero, de las condiciones de trabajo de distintos sectores mineros, pero en aquel momento, como bien nos describe Nila, el mundo minero era gran parte del mundo boliviano y traía tatuado en la piel el sacrificio, el trabajo, un país al que se le pidió mineral y mineral y mineral, dejando vidas, dejando esfuerzo. Por eso creemos que esta es una historia que hay que contar y que hay que cantar también. Y ya salí de mi duda. Yo decía, ¿qué ponemos como canción en este Piedra, Papel y Tinta? Hoy mi deber, de Silvio Rodríguez, o Mineros, Los Mineros, de los hermanos César Junaro. Escuchando a Nila, me queda claro que la canción de hoy es Los Mineros. En las calles, en las plazas, encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. En los ojos, en las manos, traemos dolor y esperanza. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Ahora me voy y en mi pecho nace un grito. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. Escuchar a los hermanos Junaro nos recuerda también que en torno a ese ajedrez político hay un ajedrez social, intelectual, artístico, de movimientos musicales, desde la literatura, desde la poesía, desde otros sectores, de actores que de hecho tuvieron que salir, universitarios que hoy nos cuentan que tuvieron que salir porque la universidad se había cerrado, en fin, había un papel preponderante de ciertos sectores en ese momento. Roberto, ¿estás de acuerdo con la manera como Nila nos está contando? ¿Qué nos está faltando? Sí, sustancialmente sí. Yo creo que hay que remarcar el papel del imperialismo norteamericano, que a partir de la revolución triunfante de Cuba ve en todos los gobiernos, mucho más, digamos, como el nuestro, que empieza con el 53 en la revolución, la posibilidad de que la revolución cubana se extienda. Era como un gran fantasma, claro, ¿no? Y entonces, no obstante tener gobiernos a su servicio, como de Víctor Paz Tensoro y el MNS, deciden eliminar esos gobiernos civiles para que con gobiernos militares puedan garantizar la supremacía del imperio en nuestro continente. Y refiriéndonos al arte, por ejemplo,
La trova cubana, que cobra importancia en Latinoamérica, hace que la música y el arte en Latinoamérica también adquiere ese carácter rebelde. Y varios de nuestros compañeros artistas se han incluido en grupos políticos, en grupos guerrilleros y han participado en la lucha juntamente con el pueblo. Pero lo importante, digamos, es que el imperialismo se fija este tipo de fenómenos y además utiliza a las Fuerzas Armadas de los diferentes países. Y le decía, ya no hay preocupación por los conflictos internacionales a nivel continental. Sí, evidentemente, no hay en ese momento. Pero se olvidan las fronteras y en el caso del gobierno de Banzer, de la dictadura de Banzer, se utiliza a Fuerzas Armadas del Brasil para la represión. Entonces, no les preocupaba garantizar la soberanía del Estado, había intervención internacional armada para reprimir al pueblo que se levantaba. Entonces, veamos que tanto en Bolivia, el Brasil, la Argentina, la represión que se efectúa contra el pueblo en general es fruto de las directrices del imperialismo norteamericano. Es más, se dice que con la experiencia negativa adquirida por los Estados Unidos en el Vietnam, toman medidas que las ejercitan, las experimentan en la represión contra el pueblo latinoamericano. Entonces, vean ustedes, el imperialismo nunca deja de cuidar entre comillas, su patio trasero e implementa acciones de violencia. En aquel momento tal vez no habían textos con investigaciones por detrás que den cuenta de esto. Hoy me imagino que ya hay más documentación sobre esto, ¿no? Sí. Hay documentación, pero creo que no está suficientemente comprendida por las organizaciones políticas en primer lugar y el pueblo luego. Entonces, aquí hay un vacío de parte de los partidos políticos, las organizaciones sociales, el propio Estado, en la difusión de estas experiencias y esta literatura que nos han de enseñar a cómo debemos organizar el Estado y cómo debemos reaccionar frente a este tipo de políticas. Y al respecto, también Nila decía, la burguesía en la época de Banzer adquiere un papel importante, pero no nos olvidemos que a partir del 53 era fundamental para esa revolución potenciar a la burguesía nacional y todo se fue al oriente. Pero la burguesía nacional, empezando de desmantelar al Banco Agrícola o de recibir gratuitamente grandes extensiones de tierra, no cumple su rol, no cumple esa tarea que se plantearon los gobernantes de ese entonces. Y ante ese incumplimiento, el mantenimiento de la pobreza en el país, es que las organizaciones sociales encabezadas por los compañeros mineros reaccionan, porque no cambiaba nada. Más bien, las condiciones objetivas en las que vivía el pueblo boliviano, y sobre todo los trabajadores, habían retrocedido. Entonces, ¿de qué valía tener una central obrera, una federación de mineros, si no reclamaba esta situación? Y comprendiendo aquellos que permanentemente se alzaron, reclamaron, y obviamente al gobierno de Barrientos, al de Banzer y Obando, los trabajadores le ponen al frente. Pero en el caso del gobierno de Torres, y este es el argumento central que se utiliza, la penetración castrocomunista en el gobierno de Torres, que supuestamente fue para ellos de ultraizquierda, la copia de instituciones del régimen socialista de la Unión Soviética con la Asamblea del Pueblo, son suficientes justificativos para reprimir al pueblo, cuando el pueblo se estaba dando formas de organización alternativas a la burocracia estatal que no respondía a las necesidades de la población. Entonces, la interpretación ha sido a la inversa y ha servido para reprimir. Entonces, penetración comunista, castrocomunista, soviética, etc., hay que reprimir y eliminar a los trabajadores, a las capas medias, a los estudiantes, y esa fue la lógica que se empleó en ese momento del golpe de Estado de Hugo Banzer, que no solamente fue del 19 al 21, sino que hubieron varios intentos previos, y no nos olvidemos de Mendieta, Miranda, Cayojas y toda esa Valencia, que
innumerables veces habían intentado dar golpes de Estado, Así que finalmente se consolida entre el 19 y 21 de agosto. En la fotografía, perdón Nila, para pasarte la palabra, en la fotografía que hoy publicamos del archivo en histórica, nuestra portada, está Hugo Banzer Suárez, Mario Gutiérrez y aparece a su derecha Víctor Paz Estenssoro. ¿Cómo hacemos para explicar este viraje? Lo has mencionado, Nila, no te has detenido en este personaje, Víctor Paz, que para quienes nos ven o quienes han seguido de una manera más general la historia boliviana, Víctor Paz Estenssoro es el nombre detrás de la gran revolución de 1952, de la nacionalización de las minas, del voto universal, de la reforma agraria, de un momento que, a decir de gente como Carlos Mesa, no reprodujimos un escenario como el cubano porque en el país se había dado un proceso profundo de reforma, es decir, un momento en el que el indígena no ingresaba a la plaza, no votaba, no tenía derecho a la educación, y luego tenemos un escenario absolutamente revolucionario en el sentido que hasta ese momento conocía el país por la reforma en las minas, por la reforma en las tierras, por el estatus que se da en ese momento y el reconocimiento al indígena, al campesino. Bueno, hay un nombre que está ahí y es el famoso doctor Paz, Víctor Paz Estenssoro. Y aparece luego en esta fotografía. ¿Cómo lo explicas ya con esta distancia histórica, Nila? Sí, es cierto, la revolución del 52 fue evidentemente una revolución, ¿no? Que fue producto no solo del MNR, sino de un movimiento popular muy fuerte donde los sectores fabriles, periurbanos, paseños jugaron un papel importante y obviamente los mineros que luego se estaban desplazando, que fueron la tónica final para el triunfo de la revolución, pero la revolución sobre todo estuvo acá. De tal manera que el ingreso del gobierno del 52 también tenía como un contexto político, un gran levantamiento minero, popular, etcétera, donde los sectores campesinos estaban casi ausentes porque estábamos en una lógica feudal, ¿no? Entonces no había dificultades en el movimiento campesino, excepto los de Clisa, Pisana, en el Valle Cochabambino, que dieron lugar, ¿no es cierto?, a un Cochabamba proceso siempre muy fue importante. clave, ¿no?, en los procesos. Fue importante esos procesos, digamos, por lo menos en 2 o 3 partes estaba de Ucureña, eran famosos los ucureños ese tiempo, había que temer, Clisa y Tolata, si no me equivoco, Epizana, no, claro, que después se dio una masacre allá, durante Banzer, en Tolata y Epizana. Había un movimiento muy importante, de tal manera que la revolución del 52 también es producto de aquello, y es cierto, o sea, el 52 marca una etapa histórica boliviana muy, muy, muy importante, ¿no? Y que se adelanta a varios procesos de otros países, de tal suerte que esa revolución no solamente tal vez se la recuerda por la nacionalización de las minas, la reforma agraria, que es cierto, sino que determinó el cierre del ejército. Y estuvo cerrado como 8 meses. O sea, no había ejército. Estuvo cerrado, las fuerzas no había, ¿no es cierto? Y muchos militares tuvieron que escapar porque eran contrarios. Y se reabre a presión, ¿cierto? Y se reabre con algunas modificaciones que finalmente no se las modifica, es decir, hay una suerte de un ingreso popular, pero así muy, muy mediatizado. Pero es importante que en el país se hubiera cerrado el ejército durante varios meses, no recuerdo, 8 meses o más, y que cuando se reabre con algunas condiciones. Primero, es un hecho de enorme importancia. Segundo, el hecho de que se hubieran formado milicias armadas, ¿no es cierto? O sea, el territorio, particularmente paseño, el territorio estaba controlado por milicias, y eran milicias mineras, ¿cierto? Y que luego después se van formando milicias urbanas,
sea, hay un control territorial de parte de la población. Entonces yo creo que estos elementos marcan una importancia muy grande, pero bueno, Paz Estenssoro, si bien fue muy proclive en ese primer periodo, ya Estados Unidos también aplicó medidas muy fuertes, de tal manera que se viene la devaluación de la moneda, la baja del estaño, porque Estados Unidos saca a la venta las reservas del estaño boliviano que había comprado antes a precio de gallina muerta, ¿no es cierto? Entonces, y obliga a muchas modificaciones. Yo creo que Paz Estenssoro siempre fue un nacionalista de derecha, conservador, que se va derechizando en la medida en que también los movimientos populares nacionales van constituyéndose. Es decir, el MNR ya a fines de los 50, 60, ya en el gobierno del señor Siles Suazo, que fue más, yo diría un nacionalismo más centro. Sí. Ahí ya se va viendo el fraccionamiento y sale el PRIN, etcétera, ¿no es cierto? Pero el esfuerzo del MNR por mantenerse unido hace que en el gobierno de Paz Estenssoro, del 60 al 64, el vicepresidente fuera Lechín. O sea, va Paz Estenssoro con Lechín, y que dura relativamente poco, porque Lechín ya forma su partido, fue una debacle. Y ahí viene toda una lógica bien de derechización. ¿Dónde ubicas a Juan Lechín, Nila? Inicialmente para mí era un populista, ¿cierto? Que muy activo, que trabajaba en las minas, no sé, empleado de no sé qué nivel era, no era minero, nunca fue interior mina, ¿no? Nunca, ni siquiera de exterior mina, seguramente era de la pulpería, no sé, algún nivel, pero era de las minas, ¿sí? Y él hizo cursos, o sea, llevó los cursos trotskistas, fue parte de ese movimiento minero que quien no hacía algún curso era porque, no sé, estaría en la estratosfera, todo el mundo hacía cursos, pues, ¿no? Que posteriormente se van formando los partidos políticos. Él nunca fue del PIR, por ejemplo, que era el antecesor del Partido Comunista, por ejemplo. Entiendo que nunca fue del POR tampoco, ¿no es cierto? Pero sí hacía las clases. Entonces, pero una persona muy inteligente en ese sentido. Claro. Claro. Entonces, claro, o sea, pero fue muy, yo digo, muy inteligente. Entonces se fue colocando en una posición de izquierda y su apoyo fundamental han sido los mineros. Entonces era el maestro, ¿no? Era el maestro en realidad, pues le decía el maestro, porque era capaz de mantenerse en la cúspide en todas las oscilaciones que habían en la dirección minera. Un buen equilibrista también. Pero excelente, o sea, todos lo odiaban, pero al mismo tiempo todos lo querían. Tienen muchas anécdotas los mineros, ¿no? Respecto de él, porque terminaba siendo el elemento que neutralizaba y llevaba, ¿no es cierto? Pero además él conocía tanto al interior del MNR y se conocían entre ellos que era capaz de entrar abriendo la puerta, aunque no le den entrevista, la oficina de Paz Estenssoro, decirle eso del que quiera, porque él conocía y se podía entrar tuteando, pues, ¿no? Y entonces, claro, lograba esto y el otro. Entonces fue, digamos, muy hábil en ese sentido. Para mí una persona de izquierda, pero nunca de partido, nunca en una lógica de construcción de un Estado socialista, etcétera, no. Porque si no hubieran tomado el poder varias veces, el momento del golpe de Torres tenían en las manos el movimiento obrero y no lo tomaron, ¿no? Prefirieron apoyar a Torres siendo militar, ¿no es cierto? Y un militar que estuvo en la parte, digamos, los altos mandos en la guerrilla del Che, ¿no? O sea que tampoco era una persona así muy... Entonces, bueno, sé cómo. Entonces yo creo esto. Y un otro elemento, pasando a aquello, importante indicar el Plan Cóndor. Es decir, lo que refería Roberto, que es sumamente importante, sí, de cómo el tema, la presión de Estados Unidos, toda esa política. Recordemos que el año 71 aún la guerra de Vietnam continuaba, ¿no es cierto? Y había toda esa lógica de lucha
de imponerse en Corea del Sur, habían logrado algún acuerdo, pero Vietnam era fundamental. ¿Y por qué no los otros lugares, tanto como Cuba y todo aquello? Entonces, el Plan Cóndor no es un proyecto exclusivamente para algunos países, sino que el golpe en Bolivia forma parte de una lógica de imposiciones que en la medida en que los países y las poblaciones se iban articulando, entonces van llevando a cabo los golpes de Estado de la mano de los ejércitos, ¿no es cierto?, en una línea muy importante norteamericana, ¿no? Entonces, creo que es importante trabajar, y creo que otro momento te sugiero, trabajar el tema del Plan Cóndor por la magnitud del mismo, por lo que ha significado en Bolivia, que no depende de cuántos muertos hubo, ni cuántos desaparecidos. Claro que es importantísimo, pero ¿qué lógica política existe en ese contexto? ¿Hacia dónde va? ¿Y qué significa hoy el Plan Cóndor? ¿Qué está pareciendo el Plan Cóndor? Acepto la sugerencia y respondo además con otra sugerencia, Nila, y creo que hay que escribir algún ensayo más extenso en el animal político, por ejemplo. Quiero saber, Roberto, con lo pendiente, hemos hablado de una serie de persecuciones, torturas, desapariciones forzosas, en fin. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Qué es lo que podemos tener en este último par de minutos, por favor? Diríamos que la dictadura de Banzer no ha merecido la sanción correspondiente por parte de la justicia, lamentablemente. Pese a los años transcurridos, es más, ha tenido posibilidad de construir un escudo de fuerza, Banzer, con partidos políticos, ¿no? Hemos visto en el resumen, llega como presidente demócrata, es sucedido por otro agente del imperialismo como es Tuto Quiroga. Entonces, una cuestión pendiente de nuestra sociedad es precisamente juzgar a los responsables, posiblemente gran parte de ellos ya estén muertos, pero por el respeto que nos merecen las víctimas de la dictadura, los asesinados, los desaparecidos, el Estado debe responder con justicia, verdad y memoria, que no hemos cumplido. Segundo, hay gente víctima de la represión banzerista que se encuentra en una situación paupérrima, porque nunca más pudo encontrar trabajo, por ejemplo, porque su familia nunca pudo estudiar o encontrar acomodo. Entonces viene el tema de la reparación, que el Estado tiene la obligación de realizar a los familiares, porque si no se hace esa reparación, siempre vamos a dar con la espinita en el corazón. Es decir, ¿cómo es que esa gente que ha dado la vida por la democracia, por Bolivia, está en esta situación tan lamentable? Y tercero, creo que la historia no se enseña repitiendo un concepto en la materia, sino se enseña a través de la vivencia. Y el Estado no ha tomado para sí, a través del Ministerio de Educación, estos hechos históricos a partir no solamente del 64, sino mucho más antes, sobre las causas que hagan entender a las personas, que hagan entender y comprender a los niños y jóvenes que esto no debe volver a suceder. Si no se tiene una política educativa para que la gente entienda en su verdadera magnitud, obviamente va a mirar como una película, pero no va a entender la magnitud y la gravedad de estos acontecimientos históricos. No me queda más tiempo. Acepto la idea de volver a esto para retomar los caminos de la justicia, que está claro que gobiernos de izquierda, como el movimiento al socialismo, no han logrado que está pendiente, ¿no? Llevar el camino, está pendiente. Son parte de las recomendaciones de la Comisión de la Ojalá de la recomendación pasemos realmente a la sanción y a la justicia. Nila Heredia y Roberto Quiros, muchas gracias. Esta es una primera